La rata embrujada. Hace mucho tiempo, en un pueblecito en las montañas del Japón, vivía un labrador con su esposa y sus numerosos hijos e hijas. La familia era muy pobre, de modo que todos los hijos debían ponerse a trabajar en los campos tan pronto como tenían edad para hacerlo. Pero el hijo menor, Kami, era demasiado pequeño y débil para trabajar. Como era un chico inteligente, sus padres decidieron que se hiciera monje, y un día le llevaron a un monasterio y pidieron al abad que lo admitiese. Kami no tardó en aprender las enseñanzas impartidas por los monjes, pero tenía un grave defecto. Le entusiasmaba ponerse a dibujar gatos cuando debía estar estudiando. Los dibujaba en todas partes, incluso en lugares prohibidos como los márgenes de los libros sagrados y en los biombos, muros y pilares del templo. Y por más que le reprendía el abad, Kami no podía dejar de dibujar, pues era un artista nato. Kami vivió y estudió en el monasterio durante un tiempo, hasta que un día le llamó el abad y le dijo: «No podemos enseñarte más, Kami. Jamás serás un buen monje, pero tal vez llegues a ser un buen pintor. Debes abandonar el monasterio. Pero antes de partir, escucha atentamente lo que voy a decirte y no lo olvides nunca. Evita de noche los espacios amplios y permanece en lugares reducidos». Kami no comprendió el significado de aquello. Mientras hacía un fardo con sus escasas pertenencias y se alejaba del monasterio, no dejó de darle vueltas en la cabeza. No sabía a dónde ir ni qué hacer. No podía regresar a casa, pues sus padres eran demasiado pobres para hacerse cargo de él. Entonces recordó el monasterio de Nikoto, que estaba a unos 15 kilómetros de distancia. Tal vez aquellos monjes accederían a admitirlo, y emprendió el camino hacia Nikoto. Kami ignoraba que aquel monasterio se hallaba entonces cerrado. Varios meses atrás, una inmensa rata embrujada había hecho su aparición en un nebuloso atardecer, y todos los monjes habían huido del lugar con el miedo metido en el cuerpo. Desde aquella terrible noche, un centenar de bravos guerreros habían acudido allí para dar caza a la rata embrujada, mas ninguno había vuelto a ser visto. Cuando Kami llegó a Nikoto, había anochecido, y todo estaba en silencio. Fuera del templo ardía una hilera de linternas doradas. Los lugareños decían que eran las luces del diablo que la rata embrujada había encendido para atraer a los caminantes y hacer que entraran a reposar. Kami subió confiado las escaleras del templo. Vio que no había nadie en el interior, pero estaba tan fatigado que se sentó en el suelo y aguardó a que apareciera alguna persona. Kami observó que el vestíbulo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y que de los pilares pendían telarañas. Entonces pensó que si los monjes le rechazaban como novicio, probablemente le darían empleo para que se encargara de limpiar el templo. Esa idea le alegró, pero todavía se puso más contento al descubrir unos grandes biombos blancos y una caja de tintas y pinceles. Kami permaneció varias horas sentado pintando gatos en los biombos del templo. Luego, poco antes de la medianoche, se tumbó en el suelo a descansar. Había cerrado los ojos y estaba casi dormido cuando recordó las palabras del viejo monje. Evita de noche los espacios amplios y permanece en lugares reducidos. Con un sobresalto, Kami se despertó del todo. El templo era amplio y silencioso, y de pronto sintió miedo. Se puso en pie y buscó con la mirada una habitación más reducida donde poder dormir seguro. En un extremo del vestíbulo había una pequeña habitación desocupada con una puerta corredera. Kami penetró en ella, se tumbó en un rincón hecho un ovillo como un gato y cayó en un sueño ligero. Una hora antes del amanecer, una inmensa sombra negra apareció en la pared del templo. Todas las linternas doradas se apagaron súbitamente. Momentos más tarde, Kami se despertó al oír un ruido espeluznante hecho de silbidos y chillidos. Permaneció agazapado en el rincón sin atreverse a mirar por la puerta corredera, sin apenas atreverse a respirar. Los espantosos chillidos fueron aumentando de volumen hasta que pareció como si todo el templo se estremeciera.
Súbitamente cesaron los ruidos. Durante el largo silencio que siguió, Cami permaneció tendido en el rincón, completamente inmóvil, hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la pequeña habitación. Al fin, Cami se puso en pie y salió sigilosamente de la estancia. En el vestíbulo del templo, tendida frente a los biombos, yacía la monstruosa rata embrujada, más grande y aterradora que un rinoceronte, muerta en un charco de sangre. Cami se llevó tal impresión que pasaron varios minutos antes de percatarse de que los morros de los gatos que había dibujado en los biombos del templo estaban manchados de sangre. Sus gatos habían dado muerte a la rata embrujada. Y las palabras del viejo y sabio monje le habían salvado la vida.